Por fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que llamó a vivir por fe y no por ver. Por fe el justo vivirá. Por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector. Vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son. Conmigo estamos viendo Gálatas, ¿sí? Así que vamos a leer la palabra de Gálatas del día de hoy, ¿sí? Es el capítulo 3, pero he tomado dos fragmentos, ¿sí? Desde el versículo 6 al 9 y del 13 al 14. Lo vamos a leer de manera alternativa, ¿sí? Dice así: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Salto al 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Trabaja en nuestro corazón para que esta palabra pueda penetrarnos, para que esta palabra pueda desafiarnos a llevar una vida más semejante a Jesús, una vida que recibe como herencia la fe también de Abraham. Te pido que guarde nuestro corazón, que pongamos toda nuestra atención en ti, para que salgamos de este lugar desafiados a llevar una vida que te agrade. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer juntos el versículo clave, ¿sí? Que es el 14. Ya, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. La bendición de Abraham es el título. En la naturaleza, todo ser creado por Dios es particular y distinto. No hay dos personas iguales en este mundo. Sin embargo, hay cierta herencia genética en nuestro ADN que se transmite de generación en generación. Es por eso que compartimos ciertas características físicas, mentales, con nuestros antepasados. De manera similar, la palabra de hoy nos manifiesta que también existe una herencia espiritual que alcanza a los cristianos. Una herencia que había sido prometida a Abraham, nuestro antepasado de fe, y que fue transmitiéndose de generación en generación hasta llegar a nosotros hoy. Y así como nuestros rasgos físicos nos conectan con nuestros padres, la fe en las promesas de nuestro Padre es la que nos hace descendientes e hijos de Abraham. Oro para que nuestra vida en esta tierra sea marcada a través de la bendición de vivir una fe en el Dios de las promesas. Amén. Primera parte, Abraham fue bendecido por su fe. Hace ya 3 meses les compartí un mensaje titulado Vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? En este mensaje hicimos hincapié en que ninguna persona puede salvarse a través del cumplimiento de la ley.
Somos salvos solamente por gracia. Somos justificados solo por la fe en Cristo Jesús. Pablo nos presenta hoy la salvación por la fe de Abraham. Dice el versículo 6 que así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Esto quiere decir que su fe lo hizo justo delante de Dios. Y si bien siempre recordamos a Abraham como el padre de fe, la realidad es que su juventud estuvo influenciada por la corriente idólatra en este mundo. En Josué 24:2, dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Al igual que su padre Taré y su hermano Nacor, Abraham servía a dioses extraños. En principio fue un idólatra, igual que cualquier otro caldeo de su pueblo, que era Ur. Abraham no tenía ninguna virtud que lo diferenciara del resto. Era un pecador más, a la deriva en este mundo oscuro y caído. Pero Dios posó su mirada de misericordia en él y derramó su gracia y lo llamó a una vida de fe. Génesis 12, 1 al 3 nos relata este llamado de gracia de esta manera. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En pocas palabras, Dios lo llamó para bendecirlo. La realidad es que en ese momento Abraham no tenía hijos y su esposa era estéril. Pero aún así, Dios le estaba prometiendo hacer de él una nación grande, engrandecer su nombre y hacerlo bendición para todas las familias de este mundo. Ahora bien, todas las bendiciones estaban en un futuro y eran invisibles en ese momento. Pero el mandato que Dios le estaba dando era abandonarlo todo ahora, en el tiempo presente. Es por eso que sin fe es imposible obedecer el llamado de Dios. Para Abraham implicaba abandonar su hogar, su familia, su vida cómoda y segura en este mundo, para caminar hacia lo desconocido, hacia lo incierto, siguiendo un Dios que no lo había conocido hasta ese momento. Pero Hebreos 11:8 nos relata que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Abraham obedeció. Pero cuando llegó a Canaán, vio que la tierra estaba ocupada, que no había lugar para él. ¿Dios le había fallado? ¿Dios no cumpliría sus promesas? Para responder estas preguntas que había en su corazón, Génesis 12:7, apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En una gran muestra de su soberanía, Dios le hizo entender que esa tierra no sería suya en el corto plazo, sino que sería ocupada por su descendencia un tiempo después.
Y Abraham, a pesar de no ver cumplidas sus expectativas, edificó un altar en agradecimiento y adoración a Dios. Pero pasaron unos 10 años y Dios todavía no le había concedido un hijo. Y con su corazón dolido, en Génesis 15, dijo también a Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Abraham alzó sus ojos y miró hacia el cielo vasto y oscuro, donde incontables estrellas estaban brillando delante de él. Así será tu descendencia, le dijo Dios. Y dentro del oscuro corazón de Abraham empezó también a brillar más intensamente la fe en las promesas de Dios. Y es por eso que en Génesis 15:6, que es idéntico al versículo 6 del día de hoy, concluye diciendo: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Aún así, la vida de Abraham estuvo marcado por muchos altibajos, como cualquiera de nosotros. De hecho, por su falta de fe en Dios y en sus promesas, tomó decisiones equivocadas, como mentir en Egipto, mentir en Gerar también, diciendo que Sara, su esposa, era su hermana. También se acostó con la sierva de Sara, Agar, para tener descendencia en una desesperación. Así todo, con el paso del tiempo y gracias a la paciencia y a la disciplina de Dios, es que fue creciendo en la fe. Y esta fe práctica lo sostuvo en tiempos de tribulación. Romanos 4 nos relata que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Para qué? Para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Si hubiera puesto su mirada en las circunstancias que lo rodeaban, fácilmente podría haber caído en el desánimo. Cabe destacar también que ni siquiera al final de su vida tuvo la oportunidad de ver las promesas de Dios cumplidas. Hebreos 11, 13 al 16, nos describe la vida de los patriarcas de esta manera. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Es interesante notar entonces que la fe de Abraham no crecía de acuerdo al cumplimiento de las promesas de Dios.
Porque esa sería la lógica más natural. Cuanto Dios más me cumple, cuanto Dios más fiel es conmigo, entonces yo voy a creer en Él. Pero Abraham no creyó en base a lo que veían sus ojos, sino que creyó en base a la fidelidad de la palabra de Dios. Romanos 8, 24, 25 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Abraham entendió que la fe no depende de resultados que se ven, sino de la convicción de que lo que aún no ocurrió va a ocurrir. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al final de su vida, Abraham se dio cuenta de que Dios lo sacó de Ur, no para mostrarle Canaán, sino para mostrarle la patria celestial. En vida, no llegó a tener innumerables hijos como las estrellas del cielo. Solo tuvo a Isaac como hijo de la promesa. Pero vio de lejos, con ojos de la fe, a la multitud de descendientes que iba a tener. Y creyéndolo y saludándolos, murió en paz. Entendió que la bendición de Dios no se trata de disfrutar en el tiempo presente de los mejores privilegios terrenales y visibles, como riquezas, éxito, reconocimiento, sino de guardar una esperanza futura, espiritual y celestial. La mejor bendición es ser llamados por Dios para vivir una comunión personal con Él y ser usados para su obra de salvación, como canales de bendición para otros. Abraham encontró su lugar en la historia redentora de Dios como padre de fe para todas las familias de la tierra. Finalmente, de su descendencia nació Jesús, que es nuestro Cristo y nuestro Salvador. Qué grande fue la bendición de Abraham. Es por eso que nunca volvió atrás, nunca volvió a Ur, aunque pasó por mucha escasez y dificultades. Prefirió 1000 veces vivir de manera austera, despegada de las tentaciones de este mundo, habitando en carpas, como un peregrino, un extranjero, sin rumbo fijo, mudándose de un lugar a otro, pero esperando cada día la patria celestial, la ciudad cuyo arquitecto es Dios. En vez de aspirar por mejores condiciones de vida en esta tierra, prefirió poner la mira en las cosas de arriba, en el reino de Dios. Su corazón brillaba con la esperanza en las promesas de Dios que sí o sí se iban a cumplir. Hermanos, esta es la vida de fe. Tal vez Abraham nunca tomó la decisión consciente de empezar una vida de peregrinaje, pero por los frutos de su obediencia, poco a poco fue confiando en la soberanía de Dios. Abraham aprendió a caminar por fe y no por vista. Por esta vida de intimidad con Dios, la Biblia declara que llegó a ser su amigo, en 2 de Crónicas 27. Ser amigo de Dios fue la mayor bendición para Abraham. Y como Él, nosotros también somos llamados por nuestro Padre. Como Él, nosotros también somos peregrinos y extranjeros que estamos de paso por este mundo. Tal vez
todo lo que estés luchando por conseguir ahora sean cosas que no te van a acompañar después de la muerte. Como Abraham, vivamos por fe, porque vivir por fe es la mayor bendición de Dios. Amén. Segundo, los hijos de Abraham son bendecidos también por su fe. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Versículos 7 al 9 dice: Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. En realidad, los judíos son, por linaje, los hijos de Abraham. Y en la época de Jesús, ellos sentían mucho orgullo de ser el pueblo escogido de Dios y menospreciaban a los gentiles, a los extranjeros, y los trataban como a perros. Esto es porque se olvidaron del detalle de que Dios había llamado a Abraham no solo para bendecir a los descendientes de sangre, sino también a todas las familias de la tierra. Dios en Isaías 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Dios llamó a Abraham para bendecir a todas las naciones, pero Israel falló en entender este propósito de Dios. No llegaron a entender su corazón, el cual, como dice 1 Timoteo 2:4, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La evangelización mundial no es un movimiento que surgió en la iglesia, no es un lema de la comunidad cristiana. Es el deseo de Dios de salvar y de bendecir a todas las naciones de este mundo. Y para eso llamó a Abraham y a su debido tiempo mandó a su hijo Jesús como parte de su linaje. Cristo vino al mundo para bendecir a todos los que creen en Él, sean judíos o sean gentiles. Los que viven por la fe en Dios y en la obra de Jesús, esos son los verdaderos hijos de Abraham y los que alcanzan, los que se aferran a su bendición. No obstante, para bendecirnos primero debía solucionar nuestro problema esencial de pecado, que nos ponía bajo la ira de Dios. Gálatas 3:10 nos explica: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Originalmente éramos nosotros los que estábamos bajo la maldición. Sin embargo, los versículos 13 y 14a dicen que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Aquí dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra redimir hace alusión a la libertad que obtuvimos de la esclavitud del pecado a través de un precio que Jesús pagó. ¿Cómo? Con su sangre derramada en la cruz. Cristo mismo ocupó nuestro lugar haciéndose objeto de maldición y de la ira divina. Y desde la cruz proclamó: consumado es. Y de esta manera
toda nuestra deuda fue saldada. Así se convirtió en nuestro eterno Redentor. Y por su sacrificio nuestra relación con el Padre fue restaurada. ¿Cuánto habría dado Abraham por ver, por presenciar la obra de salvación que haría Jesús en esta tierra? Todo lo que Abraham solo pudo soñar o imaginar, nosotros hoy lo podemos ver concretado en la palabra de Dios. Así todo, la bendición a todas las naciones prometida a Abraham no solo se limitó a la obra de Jesús en esta tierra. Durante estos últimos meses, estudiando la palabra de los Hechos, vemos claramente cómo el Espíritu Santo obró y sigue obrando en la expansión del reino de Dios a través de testigos fieles, los verdaderos hijos de Abraham, esto es, la iglesia. De hecho, es en definitiva el Espíritu Santo mismo la bendición prometida a Abraham. Leamos el versículo 14, esta vez entero, dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. La llegada del Espíritu Santo no fue prometida por primera vez a través de Jesús, cuando en Juan 14 dijo que rogaría al Padre que envíe otro consolador. No. Esta promesa fue dada desde Abraham. Puede ser que la frase "en ti serán benditas todas las naciones" no sea muy concreta en cuanto a la llegada del Espíritu, pero después todo el Antiguo Testamento confirma que Dios iba a enviar su Espíritu Santo. Uno de estos tantos ejemplos aparece en Ezequiel 36. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, desde el principio Dios sabía que para nosotros es imposible vivir por la fe sin la presencia de su Espíritu Santo. Porque en esencia tenemos un corazón duro como la piedra. El Espíritu Santo quebranta la dureza de nuestro corazón como un martillo y golpe por golpe lo va transformando en un corazón blando, tierno, que ama la palabra de Dios. Dios nos capacita a vivir por fe y obedecer en la vida real. Vivir en la bendición de Abraham, es decir, vivir llenos del Espíritu Santo, implica entonces dar tiempo de nuestra vida a conocer, a confiar, a creer en Dios. Porque aún hoy nuestro Señor sigue siendo fiel a sus promesas. Dios desea con todo su ser que seamos llenos del Espíritu Santo, pero vivir en la llenura de su Espíritu no necesariamente implica que toda nuestra vida marche bien, todo viento en popa. Por nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces son los tiempos de dolor, los tiempos de dificultad, las adversidades, los momentos donde más experimentamos la presencia del Espíritu Santo. El ejemplo de José en Génesis es muy claro. Cuando él estaba esclavo en Egipto, cuando él fue acusado y encarcelado injustamente por una mentira de la esposa de su amo, ahí fue cuando Dios estuvo más presente en su vida. Dios estaba con él, dice. Si Dios nos ama,
nos va a guiar a la llenura de su Espíritu Santo. Porque para vivir como dignos hijos de Abraham y para alcanzar su bendición debemos necesariamente ser llenos de su Espíritu. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Como Abraham, tal vez debamos atravesar noches oscuras o años de nuestra vida sin ver cambios visibles a nuestro alrededor. Pero nuestro Dios siempre estuvo con Abraham y fue fiel en cumplir todas las promesas hechas para con él. Nuestros misioneros, como Abraham, salieron de su tierra natal, de su parentela, con la visión de compartir la bendición de Abraham en toda Argentina y América Latina. Pero para ello tuvieron que estar dispuestos a vivir durante 10 años en esta tierra de misión sin ver un fruto. Fueron duros años de disciplina, pero Dios jamás los abandonó. Estuvo acompañándolos mientras les decía, miren ahora los cielos, cuenten las estrellas si las pueden contar, así va a ser su descendencia. Convencidos en esta palabra se mantuvieron firmes. Y con el paso del tiempo Dios fue mandándoles ovejas fieles. Pero no fueron 100, fueron una a una. Ustedes y yo somos frutos de la fe de los misioneros. La pregunta es, ¿podríamos nosotros sostener nuestra vida en esas condiciones? ¿Podríamos perseverar en la fe predicándole a las paredes durante 10 años? Estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Estamos dispuestos a vivir una vida que el mundo considera un fracaso, una pérdida de tiempo? ¿Cuánto tiempo podríamos seguir invirtiendo nuestra juventud, nuestra energía, nuestro tiempo en algo que Dios no está prosperando? Pero si ese es el lugar donde el Espíritu de Dios me pone, ¿estaría dispuesto a quedarme o no? Pase lo que pase. Esa es la clase de vida que debemos estar dispuestos a vivir si realmente somos hijos de Abraham. Ser herederos de la promesa de Abraham se trata de perseverar en la fe, a pesar de que no haya ni resultados ni frutos visibles, incluso en planes y sueños bíblicos y espirituales. Vivir en la bendición de Abraham es tener la convicción de que, a pesar de que las circunstancias no acompañan, Dios está cumpliendo su palabra en mi vida, día tras día. En los pequeños detalles puedo ver la llenura del Espíritu en mi vida cuando, por ejemplo, soy padre, llego cansado del trabajo y en vez de ponerme fastidioso y empezar a quejarme por ver la casa desordenada, en silencio me pongo a ordenar, por amor a mi mujer, por amor a mis hijos. Disfruto de la bendición de Abraham cuando decido callarme ante el insulto que quiero sacar cuando me han ofendido. La promesa de Abraham se cumple en mi vida cuando en mi lugar de trabajo, en mis estudios, me dedico a trabajar y a estudiar en vez de ser parte de murmuraciones y chismes con el resto de los compañeros. Y así, en cada una de estas pequeñas acciones, estoy cumpliendo la voluntad de Dios en mi vida y su Espíritu va llenando mi ser. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu
y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Es esta la clase de vida que estamos dispuestos a llevar? Oro para que esta semana vivamos siendo genuinos hijos de Abraham. Que podamos experimentar la bendición de Dios que viene por obedecer. Porque este Dios, el Dios en el que creemos, es fiel a sus promesas. Amén. Oremos juntos. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Gracias, Señor, porque tú nos has dado muestras de cómo tu palabra se fue cumpliendo a lo largo de la historia. Y hoy, a pesar de que quizás nuestra realidad no es más que mi familia, mi trabajo, mis pasatiempos, de igual manera, en mi rutina, tu palabra, tu presencia se va materializando en pequeñas cosas, en pequeñas decisiones. Ayúdanos, Señor, a vivir con la fe de Abraham. Ayúdanos a entender que la vida acompañada por ti, la vida llena de tu Espíritu Santo es el ministerio, es la tarea por la cual nos llamaste. Ayúdanos, Señor, a vivir nuestra fe en nuestra realidad y de esta manera ser canal de bendición hacia aquellos que todavía no te conocen. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Sus promesas como rocas son. Sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él. Vivir por fe.